Un veterano afroamericano, Marcus Reed, se enfrenta a la injusticia cuando dos falsos policías intentan despojarlo de sus armas bajo una mentira calculada. Carter y Mercer, movidos por la codicia y la certeza de impunidad, subestiman al hombre que creían indefenso. Pero Marcus activa un protocolo militar que transforma la emboscada en una trampa perfecta. Y lo que sigue es una lección de dignidad, calma y justicia que termina por desenmascarar a los impostores ante todo el país. La noche en Des Moines caía con ese tipo de silencio que solo rompe el zumbido de los cables eléctricos y el sonido metálico de una herramienta que vuelve a su caja. Marcus Reed terminaba su jornada en el garaje, olor a aceite, madera recién cortada y un viejo blues sonando bajo. Era su refugio después del trabajo, el lugar donde todo estaba en orden. Las manos aún tenían la firmeza que le quedó de sus años en el ejército, pero en el rostro se le notaban las marcas de quien aprendió que la calma vale más que cualquier medalla. Entonces el aire cambió. Una luz roja y azul se reflejó en el metal de su camioneta. Parpadeó primero con suavidad, luego con una insistencia agresiva que no admitía confusión. Una camioneta sin logotipos se detuvo frente a su entrada, bloqueando el paso. El motor seguía encendido. Marcus levantó la cabeza extrañado. No había cometido ninguna falta, no esperaba a nadie. Aún así, el instinto militar, ese que nunca se apaga del todo, le ordenó quedarse quieto, observar, contar segundos. Las puertas se abrieron de golpe. Dos hombres bajaron con una seguridad demasiado ensayada. Llevaban chaquetas negras con letras blancas que decían Police, pero algo en sus movimientos no coincidía con lo que Marcus recordaba de los verdaderos agentes con los que alguna vez había cooperado. Uno de ellos era alto, con una mirada tensa y una barba descuidada. Dean Carter. El otro, más joven, Kyle Mercer, mantenía una sonrisa apretada, como si temiera que cualquier palabra maldicha rompiera el disfraz. «Buenas noches, señor Reed», dijo Carter, mostrando una placa que relució bajo el farol del porche. «Tenemos una orden para decomisar sus armas». Marcus no respondió al instante. Fijó la vista en la placa, brillante, sí, pero los bordes parecían limados de forma irregular. El número grabado tenía un trazo distinto. Al oficial era un detalle pequeño, casi invisible, pero a ojos de alguien entrenado gritaba que algo no encajaba. «¿Orden?», repitió Marcus con tono neutral. «Así es, procedimiento rutinario. Solo necesitamos que colabore», intervino Mercer, cruzando los brazos. Rutinario. Esa palabra le sonó vacía. Marcus había visto verdaderos operativos, había escuchado las órdenes claras, el lenguaje preciso. Aquellos dos hombres no hablaban como policías, había una tensión en sus frases, un eco de improvisación. El sonido del viento se mezcló con un murmullo de hojas secas. Marcus dio un paso hacia el borde del porche, sin levantar las manos, sin mostrar miedo, solo para tener mejor ángulo de visión. Desde ahí vio la camioneta, sin insignias, sin antenas, con una placa que parecía de otro condado. La linterna de Carter se movía demasiado rápido, como si buscaba algo antes de tiempo. Por dentro, Marcus sintió un nudo en el pecho. No era miedo, era el golpe seco de la sospecha. Esa clase de momento en que el cerebro procesa 10 escenarios a la vez y todos terminan en el mismo punto. El tono de Carter cambió. «Señor Reed, si no colabora, tendremos que entrar». Esa frase, dicha con tanta autoridad fingida, fue la gota que rompió la quietud. Marcus no era un hombre impulsivo, pero entendía que el verdadero peligro no era el arma que pudieran tener, sino la mentira en su voz. Sabía lo que implicaba esa situación, dos hombres falsos, una historia mal contada, y él, un ciudadano afroamericano solo en su propiedad, enfrentando luces rojas y azules que no pertenecían a nadie. El tiempo se estiró, las luces titilaban como relámpagos falsos sobre la fachada blanca. Todo su entrenamiento se activó sin que lo pensara. Midió distancia, puertas, puntos de cobertura. Escuchó el clic del teléfono de su pareja dentro de la casa, imaginando que ya había notado lo extraño de la escena. Y en medio del parpadeo comprendió algo que no se olvida. El sonido de la autoridad falsa pesa más que cualquier grito.
No era solo el reflejo en los ojos lo que lo cegaba, sino el mensaje oculto en esas luces. No importa quién seas ni lo que hayas hecho, si alguien decide jugar a ser la ley. Por un segundo, el mundo se volvió un túnel de ruido y relámpagos. Marcus respiró, sintiendo el frío metálico del aire en los pulmones. No sabía aún quiénes eran esos hombres, pero entendió que esa noche su calma sería su mejor arma. La lluvia comenzó a caer más fuerte, golpeando el techo del garaje con un ritmo pesado, como si el cielo intentara advertir que algo estaba a punto de romperse. Marcus permanecía inmóvil, observando cada pequeño detalle que otros pasarían por alto. Tenía el pulso controlado, pero su mente iba rápido, analizando, clasificando, juzgando. La experiencia militar le había enseñado que los errores más pequeños revelan las mentiras más grandes. El primero, el número de serie en la placa de Cutter, estaba grabado torcido, como si lo hubieran hecho con prisa. El segundo, el parche de police en su chaqueta, cosido al revés, con una costura torcida que ningún departamento real permitiría. El tercero, las botas limpias, sin una sola gota de barro, aunque la entrada de la casa ya estaba cubierta por un pequeño charco. Los tres detalles formaban una línea invisible, una grieta en la fachada que ellos mismos habían construido. Marcus no dijo nada. Su silencio era un espejo, y en ese reflejo los dos hombres empezaban a verse tal como eran, impostores. En ese momento, una voz suave, firme, rompió el aire húmedo. «Marcus, estoy grabando», dijo Alana Prox desde la puerta. Ella sostenía el teléfono con ambas manos, el brillo de la pantalla iluminando su rostro. No había miedo en sus ojos, solo una determinación que nacía del amor y de la costumbre de no quedarse callada. Marcus no la miró, pero su respiración se aligeró. Saber que la cámara estaba activa cambió el equilibrio del poder. Cutter giró la cabeza hacia ella, irritado. «Baje el teléfono, señora. Esto es un procedimiento oficial», dijo con voz grave, tratando de sonar autoritario. Pero su tono lo traicionó. Era un tono que no buscaba justicia, sino control. Había algo en la forma en que pronunciaba las palabras, un peso mal colocado, una urgencia disfrazada de orden. Marcus lo sintió. Eso no era la voz de un agente de la ley, sino de alguien acostumbrado a imponer por miedo. El odio no nació de golpe, se filtró como la lluvia por una rendija. Primero hacia la mentira, esa arrogancia de creer que podían entrar en la vida de otro con un disfraz y un gesto aprendido. Luego hacia la frialdad en su mirada, la que decía sin palabras, «Tú no eres alguien que merezca preguntar». Era el tipo de odio que se construye cuando uno presencia la injusticia no por televisión, sino en carne viva, cuando el abuso tiene rostro, tono y hasta una respiración reconocible. Cutter repitió, «Cooperación voluntaria y nadie sale herido». Marcus sintió un nudo en la garganta, no de miedo, sino de rabia contenida. Esa frase no era parte de ningún protocolo policial, era una amenaza disfrazada de cortesía, una fórmula vieja, usada por hombres que confunden autoridad con dominio. Y el eco de esas palabras, bajo la lluvia, tuvo el poder de romper la calma que hasta entonces lo había sostenido. El público, quien después vería este momento en una pantalla, sentado en su casa, con las luces apagadas, reconocería ese instante. El instante en que la dignidad se pone a prueba, cuando alguien que solo quiere vivir tranquilo debe decidir si callar o enfrentar la injusticia. Y, al verlo, sentiría el mismo calor en el pecho, ese que no es miedo ni tristeza, sino una mezcla de ira e impotencia. Dean Cutter y Kyle Mercer no eran villanos de película, no llevaban trajes elegantes ni grandes discursos. Eran hombres comunes, gastados por la vida, aplastados por deudas, por la frustración de promesas rotas, por un sistema que recompensa la mentira más que el esfuerzo. Uno de ellos, Mercer, había trabajado años como guardia de seguridad antes de ser despedido. Cutter había sido un policía auxiliar que perdió su insignia por mala conducta. No eran monstruos, pero sí hombres peligrosos, porque habían decidido que la necesidad justificaba cualquier cosa.
Y ahí estaba su negocio sucio: localizar veteranos o coleccionistas con armas registradas, hacerse pasar por oficiales y confiscar el arsenal, revendiéndolo después a compradores ilegales. Habían hecho esto ya varias veces sin consecuencias. Nadie había tenido pruebas, nadie había resistido, hasta esa noche. Marcus notó la tensión en los hombros de Cutter, la forma en que Mercer evitaba su mirada, el tic nervioso de quien teme ser descubierto. Cada segundo que pasaba era una grieta más en su falso uniforme. Si de verdad tienen una orden, muéstrenla, con fecha, nombre del juez y número de caso, dijo Marcus finalmente, con voz baja pero firme. Cutter no respondió. Su silencio fue la confesión más clara de todas. La lluvia seguía cayendo, pero ahora parecía un aplauso irónico del cielo. La farsa empezaba a desmoronarse, y lo que quedaba expuesto era algo peor que la mentira: la certeza de que aquellos hombres habían elegido la injusticia como forma de vida. Y ahí, en ese segundo exacto, nació el odio verdadero. No un odio ciego, sino lúcido. El que se siente cuando comprendes que hay quienes abusan no por ignorancia, sino porque creen que nadie los detendrá. Marcus lo miró sin parpadear, y en ese cruce de miradas se trazó el primer límite. El respeto había terminado. La tensión se podía cortar en el aire. No era una escena de acción, sino un pulso entre el silencio y la mentira. Cutter dio un paso adelante, creyendo que el miedo haría el trabajo por él. Pero Marcus no retrocedió. No necesitaba gritar ni imponerse con fuerza. Su calma era su defensa más afilada. Con un movimiento casi imperceptible, levantó el pulgar derecho y presionó un pequeño botón en su reloj inteligente. Era un gesto que podría pasar por un simple ajuste de hora, pero en realidad activaba un protocolo que él mismo había configurado meses atrás: modo emergencia. En ese instante, el teléfono de Alana se conectó automáticamente con el número 911 y dejó la línea abierta. Ninguno de los falsos policías lo notó. Afuera, las luces del porche y del jardín se encendieron a la vez, bañando la escena en una claridad blanca casi quirúrgica. Desde el punto de vista de un observador externo, todo parecía una simple precaución, pero Marcus lo había planeado así. Cada cámara exterior comenzó a grabar, cada sensor de movimiento se activó, y un mensaje automático llegó al grupo de vecinos vigilantes del barrio. Solo una palabra: código gris. No significaba peligro inmediato, sino atención total. Dentro de la casa, Alana comprendió la señal y respiró hondo. Su papel no era intervenir, sino mantener el teléfono grabando, sin perder el enfoque. Cutter seguía repitiendo la misma línea, como si la insistencia pudiera reemplazar la verdad. «Señor Reed, le pedimos cooperación. Nadie quiere que esto escale», dijo fingiendo calma. Marcus levantó la vista, sin alterar su tono. «Oficial, por favor lea el número de la orden en voz alta para la grabación». La frase cayó como una piedra en un estanque. Mercer tragó saliva, Cutter frunció el ceño. Por primera vez parecía que alguien había cambiado el guión. «No tengo que leer nada», respondió Cutter secamente. «Sí, debe hacerlo», intervino Alana, su voz clara, firme, sonando por encima del ruido de la lluvia. «La llamada ya está conectada y la operadora necesita confirmar su identidad». En el altavoz, una voz femenina se escuchó con nitidez. «Aquí Central de Des Moines. Agentes, por favor identifíquense y lean el número de orden judicial, repito, número de orden judicial». Cutter parpadeó, sorprendido. Marcus vio el temblor mínimo en su mano. «Esto es una intervención conjunta», improvisó. «Necesitamos ver la identificación», dijo la operadora. Hubo un segundo de vacío. Cutter sacó una credencial de su bolsillo. Estaba gastada, descolorida. Marcus, con una calma que solo puede nacer del entrenamiento, observó los detalles. La fecha de expiración era de hacía 2 años, el sello de seguridad estaba incompleto, y el condado impreso ni siquiera correspondía al suyo. Era una imitación torpe. Alana mantuvo el enfoque del teléfono. Cada segundo grabado era un ladrillo más en el muro que los acorralaba. Marcus sintió la ira subirle por dentro, no como fuego descontrolado, sino una corriente eléctrica perfectamente dirigida.
No era rabia por sí misma, sino una energía pura que lo mantenía enfocado. Era el mismo tipo de ira que se siente al ver cómo alguien con poder falso intenta someter a otro con la arrogancia de quien nunca ha sido cuestionado. En ese momento, dijo Marcus, subrayando el nombre con una pausa cargada, «Lea el documento. Si es auténtico, no hay problema». El impostor no respondió. En cambio, dio un paso adelante intentando recuperar autoridad. Fue en ese momento cuando Marcus giró hacia el interior del garaje y abrió una puerta lateral. Parecía el gesto de un hombre que cedía, que se resignaba a entregar lo que pedían, pero lo que Cutter no sabía era que detrás de esa puerta no estaba la verdadera caja fuerte, sino una dummy, una copia vacía que Marcus usaba para entrenamientos y pruebas. El metal brilló bajo la luz. Cutter se relajó apenas, creyendo haber ganado terreno. Marcus, en cambio, permanecía firme, las manos visibles, los hombros rectos, la voz neutra. Cada palabra suya sonaba medida, calibrada. «Todo está grabado», anunció, mirando a la cámara exterior. «Les pido que sigan los procedimientos legales». Era una frase sencilla, pero cargada de significado. Detrás de ella se escondía una verdad incómoda. Marcus no solo estaba defendiéndose, estaba exponiéndolos. Mostraba a cualquiera que mirara esa grabación cómo se enfrenta a la falsedad sin perder la dignidad, cómo se combate el abuso sin perder el control. La ira seguía ahí, contenida, vibrante, pero ya no buscaba desahogo. Era una herramienta, una brújula. En el rostro de Marcus no había miedo ni desafío, solo convicción. Cutter y Mercer, por primera vez, sintieron que la situación se les escapaba. Lo que debía ser un robo fácil se estaba convirtiendo en una trampa para ellos mismos. Afuera, la lluvia no cesaba, las gotas golpeaban el suelo con fuerza, como si cada una marcara un segundo más del tiempo que les quedaba antes de que todo se derrumbara. Marcus, sin moverse del umbral, sabía que el reloj ya corría en su favor. El sonido de la lluvia se convirtió en un telón constante, cubriendo cada respiración, cada paso, cada palabra que resonaba en el porche. Mercer, nervioso, dio un paso hacia adelante. Su intento de imponerse fue torpe, la luz del foco exterior lo alcanzó de lleno, borrando cualquier sombra que pudiera esconderlo. Por primera vez, su rostro quedó completamente expuesto a las cámaras, la mandíbula tensa, los ojos moviéndose con inquietud, el sudor mezclándose con la lluvia. Ya no había misterio ni autoridad, solo un hombre al borde de perder el control. Marcus no se movió. Se mantuvo donde estaba, firme, respirando de manera medida, observando cómo la fachada de seguridad de sus agresores empezaba a resquebrajarse. No tenía necesidad de hablar, el silencio era su táctica más poderosa. Y entonces, desde el altavoz del teléfono, una voz nueva, clara y segura, rompió el aire. «Señor Reed, aquí la sargento Olivia Grant del Departamento de Policía de Des Moines. Permanezca en su posición, no entregue nada, las patrullas están en camino. Repito, las placas mencionadas no existen». Esa frase fue un rayo. Mercer se paralizó. Cutter, en cambio, reaccionó con un impulso ciego. «¡Esto es una operación conjunta!», gritó, como si el volumen pudiera tapar la verdad. Intentó acercarse a la caja fuerte que Marcus había dejado abierta, sus manos mojadas y temblorosas forcejeando con la cerradura. Pero al tirar de ella, lo que encontró dentro no fueron armas, ni munición, ni secretos, solo un par de manuales, candados viejos y una carpeta vacía. Un silencio pesado cayó entre todos. Cutter se quedó mirando el interior y por primera vez entendió que habían caído en una trampa más sutil de la que imaginaban. Marcus habló entonces, sin levantar la voz, con esa calma que nace de la autoridad moral. «Cada segundo está siendo grabado, cada palabra está en la nube». Apuntó hacia la cámara del porche, que seguía registrando todo con precisión. La frase no fue una amenaza, sino una declaración. La verdad ya no les pertenecía. Estaba fuera, protegida, lista para hablar por sí sola. Mercer retrocedió medio paso. El aire entre ellos se volvió espeso, cargado de una tensión distinta, no la del miedo, sino la del descubrimiento.
Cotter, en cambio, se quedó inmóvil, con el rostro endurecido por la rabia. La lluvia resbalaba por su chaqueta negra, marcando con claridad el parche torcido y mal cosido que hasta hace poco parecía su escudo. Ahora, bajo aquella luz implacable, era solo un trozo de tela mojado, símbolo de una farsa que se deshacía frente a todos. ¿Quién les dio mi dirección?, preguntó Marcus sin perder el tono. Cotter dudó. Su mirada se movió hacia Mercer como buscando apoyo, pero el compañero ya no sostenía el disfraz. Lo que vino después fue un intento de justificación, una verdad a medias, pronunciada con la voz rota de quien sabe que el juego terminó. «Nos dieron tu dirección desde adentro», murmuró Cotter, casi entre dientes. Un tipo del archivo de permisos dijo que nadie lo notaría. La confesión flotó en el aire, helando la escena. Marcus no respondió, no necesitaba hacerlo. Lo que acababan de revelar era más profundo que un simple engaño de dos hombres desesperados. Era una grieta dentro del propio sistema. Una falla humana que vendía datos personales a cambio de dinero, que convertía la confianza en moneda de cambio. El rostro de Marcus se endureció. La ira, esa que había estado contenida todo este tiempo, cambió de dirección. Ya no era contra Cotter y Mercer, que ahora solo eran marionetas torpes en un juego más grande. Era contra la estructura que había permitido que algo así ocurriera, contra la indiferencia que pone en peligro a quienes cumplen las reglas y confían en la ley. La lluvia siguió cayendo, pero ya no era ruido, era ritmo. Cada gota marcaba el pulso de un momento en el que las máscaras caían, una por una. Cotter bajó la mirada, Mercer pivotó la cámara y Marcus permaneció allí, derecho, como una línea vertical en medio del caos. Sabía que el sonido de las sirenas verdaderas no tardaría en llegar, pero la verdadera victoria ya había comenzado, el desenmascaramiento. Lo falso había quedado expuesto, y lo real, la dignidad, la verdad, la calma, brillaba con más fuerza que cualquier luz policial. Las verdaderas sirenas llegaron antes de que la lluvia se detuviera del todo. Sonaban distintas, más firmes, más creíbles. No eran el eco de una amenaza, sino la promesa de un cierre. Dos patrulleros oficiales se detuvieron frente a la casa y las luces azules iluminaron la calle como si lavaran la escena de todo lo falso que había pasado unos minutos antes. Los verdaderos agentes descendieron con movimientos coordinados, sin gritos ni exhibiciones innecesarias, una demostración silenciosa de lo que la autoridad legítima debería ser. Cotter y Mercer quedaron inmóviles, sabiendo que ya no había salida. Las voces por radio confirmaban su impostura, los registros cruzados del sistema validaban lo que Marcus había sospechado desde el primer instante. Cuando los oficiales se acercaron, todo se redujo a un gesto simple, manos a la espalda, esposas cerrándose con clics secos, firmes pero sin violencia. Esta vez, cada número grabado en el metal correspondía a una patrulla real, a un proceso legal, a un acto de justicia en forma correcta. La sargento Olivia Grant, la misma voz que había guiado a Marcus por el altavoz, descendió del vehículo con paso seguro. Su uniforme estaba empapado por la lluvia, pero su porte seguía impecable. Miró primero a Cotter y Mercer, no con odio, sino con la firmeza de quien comprende la gravedad de una falta, y luego a Marcus y a Lana, que permanecían en el porche aún bajo la luz blanca que lo había registrado todo. «Gracias por mantener la calma, señor Reed», dijo con un tono que mezclaba respeto y reconocimiento. Su control ayudó a evitar algo mucho peor. Todo el material será clave para procesar los cargos. Marcus asintió en silencio. No buscaba aplausos. Su respiración era lenta, profunda. Había ganado, sí, pero no por fuerza ni astucia, sino por templanza. Era la victoria que llega cuando uno elige no responder al abuso con caos, sino con inteligencia. Cotter y Mercer bajaron la mirada. Ya no eran los hombres altivos de hace unos minutos. Parecían vacíos, agotados. No eran supervillanos ni criminales calculadores. Eran piezas sueltas de una cadena oxidada, hombres comunes atrapados en sus propias trampas. Y de algún modo, su caída no despertaba euforia, sino una reflexión amarga. Lo fácil que es corromper lo que debería proteger. Cuando las patrullas se alejaron con ellos bajo custodia, el barrio volvió al silencio.
El cielo, aún nublado, dejaba entrever un tono claro en el horizonte. Alana cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella. Marcus dejó salir el aire que había contenido todo el tiempo. La lluvia había cesado y con ella la tensión. Días después, el nombre de Marcus Reed circulaba por redes locales, no como un héroe de acción, sino como un ejemplo de serenidad. Fue invitado al centro comunitario para hablar sobre lo ocurrido. No llevó uniforme ni habló de técnicas militares, habló de responsabilidad. Explicó cómo la calma puede ser una herramienta de defensa, cómo la verificación de documentos puede salvar vidas, y cómo una comunidad unida, capaz de responder a una sola palabra clave, puede evitar tragedias. La dignidad, dijo frente a la audiencia, no se defiende con gritos, sino con claridad, con saber quién eres y no dejar que nadie te lo quite. Hubo silencio después de sus palabras, no el incómodo, sino el que significa que todos escucharon algo verdadero. Cuando el video de aquella charla se publicó, Alana fue quien lo editó. Mantuvo el tono sereno, sin dramatismos. Insertó al final una línea suya, grabada la misma noche del incidente frente a la cámara del porche. Aquí, en esta casa, nadie confunde miedo con obediencia. La frase se quedó suspendida, repitiéndose en los comentarios, citada, compartida. No era solo un cierre, era una declaración. Un recordatorio de que la justicia no siempre llega con estruendo, sino con la firmeza silenciosa de quien se niega a ceder ante la mentira. El público que vio la historia sintió al fin algo distinto. No rabia, no frustración, sino una satisfacción profunda. La sensación de que el equilibrio, aunque frágil, aún puede restablecerse. Que la verdad, cuando se sostiene con calma y pruebas, puede derrumbar cualquier fachada de poder falso. Y así, la historia cerró su ciclo, del choque inicial, al odio, a la ira contenida, hasta llegar a la paz merecida. Una justicia invertida que encontró su camino correcto. Y por una vez, como dijo un espectador en los comentarios, el final no dolió, liberó.